Mis hermanos, bendiciones. Qué bendición otra vez volvernos a reunir juntos con el Espíritu de Dios. Porque sé que usted ahí está en su casa, reunido con su familia, y nosotros aquí también estamos reunidos con usted, porque nuestros espíritus con el Espíritu Santo en este momento nos reunimos para glorificar y exaltar el nombre de Dios primeramente, y también para recibir esa instrucción que viene de lo alto. Porque el Señor a eso nos ha llamado, a que nosotros seamos instruidos en su camino. Porque recuérdese que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Cuando yo voy por el camino correcto, quiere decir que yo estoy yendo por ese camino porque estoy en la verdad, que es la palabra, y por lo tanto voy a obtener vida y vida en abundancia. Y eso es lo que el Señor tiene para usted, vida. Soplo de vida, aliento de vida para usted, para su casa, para su familia, a todo aquello que no tiene vida. A través de usted oír palabra de Dios, ¿sabía usted que cuando usted pone palabra de Dios en su casa a través de su teléfono, de su tablet, de una computadora, de su televisión, ahí, mis hermanos, el Espíritu de Dios se manifiesta, el Espíritu Santo llena aquel lugar de muchas bendiciones? Pero lamentablemente a veces, mis hermanos, no ministramos nuestra casa con el poder, mis hermanos, de Dios, sino que a veces, mis hermanos, ministramos nuestros hogares con otras cosas. Entonces, el Señor quiere, mis hermanos, cambiar esa mentalidad nuestra para que nosotros podamos recibir la herencia que el Señor tiene para nosotros. El tema que yo voy a trasladarle hoy a su vida lleva por nombre: con la fidelidad viene la recompensa. Así que tenemos que saber que si yo le soy fiel a Dios, voy a tener recompensa. Amén. Y recuérdense que cuando hablamos de recompensa, podemos ser recompensados de una manera, mis hermanos, también negativa para nuestra vida, como también positiva. Pero nosotros en el Señor todo es positivo, todo es, mis hermanos, bendición. Así que si usted recibe en este momento la instrucción de parte de Dios, el Señor le dice: hijo, hija, solo tengo pensamientos de bien para tu vida y no de mal. Y quiero todo lo bueno, quiero que alcances todas las bendiciones que están escritas en mi palabra, porque, mis hermanos, todas las bendiciones están escritas para nosotros los hijos, para que nosotros seamos herederos y coherederos de todo lo que el Señor, mis hermanos, ahí dijo un día: hágase esto, hágase el otro. Cuando el Señor dio glorias, mis hermanos, a aquellos siervos que pelearon la buena batalla de la fe. Hoy quizá usted quizá está peleando batallas, está clamando, está orando, usted está tratando de cada día ser mejor. Usted está peleando batallas, y por lo tanto, mis hermanos, cuando usted pelea esas batallas, ¿verdad? Le quiero decir que usted hace su parte, pero el que verdaderamente lo lleva a la victoria es nuestro Señor. Así que el Señor quiere llevarlo a usted a victorias. Reciba desde ya esas victorias en su vida. Amén. Vámonos a la palabra, entonces vamos a leer en Mateo 25, del 21 al 26. Vamos a leer hasta el 30 para que nos quede más clara la palabra. Dice la palabra de Dios en Mateo 25, del 21 al 30. Dice así: dice, su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Voy a leérselo también en Reina Valera, este primer versículo. Mire cómo dice en Reina Valera. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Entonces, mis hermanos, si usted se da cuenta, en lo poco, cuando le somos fiel a Dios, cuando Él habla en lo poco, es cuando Él, mis hermanos, empieza a darnos a nosotros quizá autoridad, poder. Porque recuérdese que dice el Señor: yo te doy el poder
para producir. Somos nosotros tenemos que ser gente productiva, gente que tenemos, mis hermanos, bendición en nuestras vidas. Porque una persona que no produce, una persona que no da fruto, dice la palabra de Dios, que un día puede llegar a ser cortado, mis hermanos. Y cuando le hablo de cortar, y también lo que dice la palabra, puede ser que seamos cortados, mis hermanos, de tener herencia en el Señor, ¿verdad? Porque imagínese usted cuando él vio aquella planta que no producía, él dijo que había que cortarla, porque estaba, dijo, tomando terreno que no tenía que estar tomando porque era por gusto, ¿verdad? Es como cuando usted, imagínese, tiene tal vez un su palo de, digamos, de limón. Usted viene y yo creo que si usted lo siembra, usted no lo hace solo para que la planta todo el tiempo esté nada más produciendo hojas y hojas. Está ocupando un espacio que usted dice en esta macetero mejor debería, o en esta tierra, en esta parte de la tierra, mejor debería de sembrar otra cosa, ¿verdad? Que sí haya producción. Entonces quizá usted le da un tiempo, usted dice, bueno, si para este tiempo este árbol no da cosecha, porque yo lo que quería era limones para ya no estar quizá comprando los limones en el supermercado. Entonces usted dice, para eso yo pienso que, ¿verdad? Todos cuando hacemos una siembra así de una plantita, ¿verdad? De más, como le decía yo, poniéndole un ejemplo de un palito de limón, uno lo que espera es llegar a ver fruto, ¿verdad? Y uno se alegra cuando el fruto es grande y uno lo ve, aquel fruto bien sano. Yo creo que si usted mira un limón todo con grietas, así todo manchado, yo creo que no le dan ganas ni de tomarlo, ¿verdad? Y usted dice, este árbol no está dando buen fruto. Entonces el Señor, de la misma manera, así Él nos habla a través de su palabra. Entonces cuando Él en ese momento, ¿verdad?, vio que aquella planta no daba fruto, Él decidió y dijo, llegó el momento, hay que reemplazarla, porque viene un reemplazo. Entonces, mis hermanos, espiritualmente el Señor nos está hablando. Recuérdese que a veces nosotros tomamos un lugar a veces y ese lugar no lo hacemos productivo. Somos personas que, mis hermanos, con los mismos dichos de nuestra boca o con nuestros pensamientos o con aquello que dicen a veces corazonada, ¿verdad? De lo que hay en el corazón, de la abundancia del corazón. Mis hermanos, no permitimos que la bendición llegue, ¿verdad? Pero es conforme nosotros pensamos. Entonces, por eso aquí el Señor dice, en lo poco me fuiste fiel. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, en lo poco, que quizá en ese momento empezamos a ver que nosotros tenemos que ser tan agradecidos con Dios. Cuando hay agradecimiento y nosotros también, mis hermanos, venimos y nosotros compartimos, ¿verdad? Hasta lo que el Señor, lo poco que el Señor nos ha dado, nosotros no escatimamos, nosotros venimos y cumplimos con sus leyes divinas. Entonces el Señor viene y, mis hermanos, ve en nosotros aquel corazón y dice, voy a dar un poco más. Y así el Señor nos va probando, mis hermanos, porque Él no quiere que lo que Él nos da sirva, mis hermanos, para después, quizá, mis hermanos, pasar circunstancias que a veces mucha gente pasa, porque hay gente, mis hermanos, que solo eso es su oración, solo pedir y pedir y pedir y pedir, pero nunca le dice al Señor, Señor, que se haga tu voluntad, y tampoco nunca le dicen al Señor, Señor, si aquello a mí me va a apartar de ti, tú dame lo mejor cuando yo esté preparado. Y usted sabe que Dios nunca va a dejar desamparado a nadie, mis hermanos. Jamás usted va a padecer, ni va a pasar, mis hermanos, ninguna escasez, ¿verdad? Porque Dios siempre va a tener el cuidado. Pero el Señor, cuando le dé a usted algo, dice que lo que viene de Él no añade ni tristeza ni dolor. Y a veces hay gente que después dolores de cabeza pasa. Mis hermanos, le vienen situaciones, ¿verdad? Hay llantos, hay eso, el otro, porque no supieron pedir. Por eso la palabra de Dios es muy clara, dice, pediste, pero pediste mal. Entonces, recuérdese que la palabra de Dios se va a cumplir, dice el Señor, pedid y se os dará. Pero nosotros tenemos que saber qué pedir. Amén. Yo me recuerdo, yo lo he dicho en varias prédicas, porque yo necesito que la gente sepa que no es de venir y solo pedir. Yo me recuerdo que a mis hermanos, yo le pedí a Dios un día y le dije, Señor, yo lo que quiero es que juntos con mi familia, todos te honremos, te busquemos, te sirvamos, Padre.
Eso es lo que yo anhelo en mi corazón. Yo no llegué pidiéndole al Señor ni grandezas, ni riquezas, ni para mostrar a los demás que había bendición. Mis hermanos, la más grande y rica bendición es conocer a Dios. Es, mis hermanos, servirle a Dios, evitarse uno de muchas cosas que a veces el Señor no quisiera que pasaran en nuestras vidas, pero como dice la palabra, pedimos mal. Entonces, Dios en su infinita misericordia, en su gran amor, mis hermanos, me dio aquel entendimiento para saber qué hacer, para llegar a ver lo que yo quería ver. Y por ende, por añadidura, todo lo demás, mis hermanos, las necesidades las suple el Señor, porque así dice Él: busquen primeramente mi reino y mi justicia, y todo les va a venir por añadidura. Y hoy puedo ver yo que esas añadiduras fue a Él que le plació darlas. Y mis hermanos, y cuando Él habla de añadiduras es algo inagotable, algo que nunca se va a detener, nunca se va a parar, porque cada día el Señor son nuevas sus misericordias y Él va, mis hermanos, ahí llevando todo aquello que nosotros necesitamos, porque recuérdese que el Señor conoce su necesidad, el Señor sabe de lo que usted carece, el Señor sabe lo que usted está necesitando en ese momento, y Él es el que nos lo suple, porque dice que nuestro socorro solo viene de lo alto. Y por eso también la palabra de Dios dice: ¿a quién iré sino a ti, Señor, si solo tú tienes palabras de vida y de vida eterna? O sea que todo lo que viene de Él es eterno y es vida, mis hermanos. En Él no hay muerte, porque el Cristo venció a toda potestad. Él venció, mis hermanos, a la misma muerte, porque recuérdese que Él resucitó. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro eso, tenemos que tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, y vivir conforme, mis hermanos, a lo que Él un día, mis hermanos, nos dio ese más grande ejemplo, donde Él, mis hermanos, se dio por cada uno de nosotros. Entonces por eso Él nos habla en su palabra y dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Porque es el Señor va viendo, mis hermanos, cómo nosotros reaccionamos. Por eso hay muchos, mis hermanos, que no pasan de donde mismo, con las mismas situaciones, con los mismos problemas, oyen y oyen palabra, pero mis hermanos, su mente nunca está como le dijera, conectada con Dios. Su corazón tampoco, mis hermanos, se conecta con Dios. Su espíritu no se conecta con el espíritu de Dios. Entonces, mis hermanos, no hay una conexión, porque dice el Señor: el que está en el espíritu entiende lo que el espíritu habla, ¿verdad? El Espíritu Santo aquí nos está hablando, el Espíritu Santo nos está diciendo: hay situaciones que no las has arreglado, que no has podido. ¿Por qué? Porque no te has estado conectado conmigo, no has hecho conforme a la palabra, te has ido, quizá a veces, mis hermanos, no vamos a la raíz de los problemas, sino que andamos solamente por las ramas, ¿verdad? Solo queremos así, tocaditas por ahí, ¿verdad? Solo tocamos la ramita y ahí nos queremos, como anidar. No, mis hermanos, a veces necesitamos ir a la raíz de los males, ¿verdad? ¿Cuál es la raíz, verdad, de los males que dice la palabra de Dios? Dice que la raíz de todos los males es el amor, mis hermanos. Ahí dice al dinero, pero yo puedo también decirle a usted a lo material. Nos aferramos a lo material, mis hermanos, y no nos aferramos a lo espiritual. Entonces, no esperemos crecer, porque, mis hermanos, todo viene de parte de Dios. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros que buscar? Primeramente el reino de Dios, hacer lo que el Señor dice. En lo poco me fuiste fiel, usted le es fiel a Dios en lo poquito que usted en ese momento posee. Mire lo que Él le dice después, en ese momento a este discípulo le dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, cuando yo no tengo gozo, ¿qué es lo que pasa? Que yo no estoy, mis hermanos, yo no estoy siendo fiel. Amén. Entonces, cuando no hay gozo, ¿nos quedó claro? Es porque no hay fidelidad en nosotros. Tenemos que, mis hermanos, preguntarle a Dios: ¿dónde está puesto nuestro corazón? ¿Dónde nosotros le estamos fallando? ¿Dónde usted está más enfocado? Porque ese es y serle uno infiel a Dios. Mis hermanos, hay gente que le da más tiempo a cualquier cosa que darle tiempo al Señor. Entonces, no esperemos, ¿verdad? Que el Señor nos ponga en lo mucho, porque todo ser humano es lo que esperamos. Ir de gloria en gloria, decimos, de victoria en victoria, y estar en todo tiempo con la bendición, ¿verdad? Entonces,
es el anhelo de todos y es el anhelo del corazón de Dios. Bendecirnos, levantarnos, prosperarnos, ¿verdad? Danos poder. Pero ¿qué pasa? No hay fidelidad. Tristemente no hay fidelidad, porque el que es fiel tiene recompensa, la recompensa que viene de lo alto. Amén. Entonces, mire, sigamos aquí leyendo, dice, llegando, dice también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Entonces, aquí si se da cuenta, el Señor había hecho una repartición a sus siervos, ¿verdad? Entonces, lo mismo hace el Señor con nosotros. El Señor pone algo en sus manos. Fíjense que el Señor cuando pone un empleo en alguien, le dice, bueno, has estado pidiéndome, clamándome que te empleen en algún lado. Te voy a abrir la puerta. Vas a entrar. Pero ¿sabe qué es lo que la gente empieza primero? A decir que muy poco lo que le pagan, que este lugar es así, que este lugar es allá, que el jefe no sé qué, que el jefe no sé cuánto. Estará haciéndole fiel a Dios. Nunca miran con algún propósito entre yo aquí. Algo me va a enseñar el Señor. Porque siempre dice que al Hijo de Dios, al siervo de Dios, todo, oiga bien, le va a ayudar a bien. Pero como nunca pensamos de esa manera, ¿qué hacemos? Empezamos, mis hermanos, a rechazar, a botar todo. Y le voy a decir algo, cuando nos damos cuenta, empezamos a tener problemas en aquel lugar, empezamos, mis hermanos, a sentirnos de que ahí no encajamos y cosas que vienen a nuestra vida. ¿Pero por qué? Es porque nosotros, mis hermanos, nos hemos predispuesto a lo malo. Porque el venir cuando nosotros nos predisponemos es cuando nosotros, mis hermanos, lo pensamos y nosotros traemos a la existencia aquello que no iba a existir. Porque nunca el Señor hace nada a medias, el Señor todo lo hace perfecto. Pero como no hay agradecimiento, no empezamos a orar por aquella compañía, ¿verdad? Muchas gracias, Señor, por haberme abierto las puertas, aunque sea poco, Señor, lo que en este momento, pero yo sé que de ahí, Señor, algo bueno va a salir porque yo voy a aprender, voy a crecer. No, que muchas veces nosotros, mis hermanos, quizá acabamos de graduarnos de algo y queremos ya que porque me gradué de tal cosa, yo ya tengo que ganar tanto. Mis hermanos, eso no es así. Siempre se tiene que agarrar experiencia. Y recuérdese que, mis hermanos, el Señor es el que da el crecimiento. Pero lamentablemente, en vez de bendecir aquello que Dios nos ha dado, y también, mis hermanos, aquí entra el que nosotros le tenemos que dar a nuestro Señor lo que a Él le pertenece. ¿Cómo cree usted que, mis hermanos, Él nos pone algo en nuestras manos y nosotros lo vamos a destruir? ¿Por qué? Porque aquel que Dios pone algo en sus manos y, mis hermanos, lo destruye cuando no cree en Dios, no confía en Dios y no obedece a Dios, porque, mis hermanos, su codicia es tan grande, mis hermanos, que piensa, mis hermanos, que si le da algo al Señor, se va a quedar sin nada, si es el Señor el proveedor. Y por eso, mis hermanos, a veces hay gente que no piensa con sabiduría y como dijo el Señor, indefectiblemente, nosotros, mis hermanos, no se lo damos a Dios, se lo vamos a dar al enemigo, porque vienen situaciones a nuestra vida y ahí se va a ir, mis hermanos, lo que nosotros, el Señor ha puesto en nuestras manos. Entonces, seremos buenos mayordomos, somos mal mayordomos cuando nosotros no le somos fiel a Él. Mis hermanos, en el Señor, el Señor nos va a pedir cuentas hasta porque usted no tuvo sobreabundancia. ¿Sabe por qué? Porque mire, aquí Él puso algo en sus manos. Aquella persona que hizo, lo multiplicó. O sea, mis hermanos, no se quedó solo ahí. Y lo mismo, si usted al Señor le da lo que a Él le pertenece, ¿qué cree usted que hace usted con sus bienes? Usted los multiplica. Pero ¿qué pasa? No se multiplican. Solo vive en sueños que va a lograr esto, porque sueños todos tienen y proyectos y, mis hermanos, y es una cosa que, verdad, que a veces las personas sueñan así en grande, porque dicen, nosotros los hijos de Dios tenemos que pensar en grande, porque Él tiene una mente sin límites. Pero, mis hermanos, ahí sí pensamos sin límites. Pero, mis hermanos, cuando pensamos en lo que a Dios le pertenece, ahí sí nos limitamos. Entonces, la palabra, mis hermanos, no se puede ser burlada. La palabra es la palabra y va a haber cumplimiento en la palabra. Entonces, por eso le decía, el que es fiel tendrá recompensa, sea buena
o sea mala. Pero yo le pido a mi Dios Todopoderoso que usted que está escuchando este tema, usted tenga recompensa, la más grande y la más buena, ¿verdad? Las bendiciones de nuestro amado Rey. Porque para eso usted hoy se conectó, para eso está hoy usted viendo esta prédica. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el Señor a usted le está hablando y a usted le está diciendo, te quiero bendecir. Pero obedezcamos a lo que Dios nos está diciendo. Amén. Entonces, sigamos aquí leyendo. Dice en el 24, pero llegando, dice también el que había recibido un talento, dijo al Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Lo vamos a leer en versión internacional. Después llegó el que había recibido solo 1000 monedas, dice. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no lo ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Entonces vamos a analizar esto. Aquí, ¿qué clase de siervo era? El Señor también en él puso algo en sus manos, ¿sí o no? Si se da cuenta, él le dio menos que a los otros dos, ¿verdad? Pero, mis hermanos, mire, ¿sabe por qué el Señor le dio menos? Porque él sabía que esta persona como era. Pero el Señor, mis hermanos, él es bueno. Y muchas veces el Señor, mis hermanos, así lo hace con nosotros. Por eso hay gente que de poquito en poquito va recibiendo. No pasa nada, solo mire, como le digo, de sueños y cosas así. Mire, a veces el Señor les abre puertas grandes, en lugares grandes, donde van a progresar, se van a levantar, porque el que va con el favor y la gracia de Dios, pero una vez les pasa, mis hermanos, y nunca más vuelven a recibir una bendición, porque no hay fidelidad a Dios. Entonces, mis hermanos, esta persona, el Señor, por eso él ya lo conocía, él ya sabía. Pero todo el Señor siempre hay cosas que él decide hacerlas para ejemplo de los demás. Aquí hay un ejemplo. Hubo ejemplo en ese tiempo, en ese momento que pasó esto, y ahora es un ejemplo para nosotros. Miren la mentalidad de este hombre. Ahora podemos ver de una persona, mis hermanos, que vive en escasez. De una persona que vive al día. De una persona que solo de sueños vive. Y piensa que las cosas van a llegar y se le pasa el tiempo, los años. Mire, sus hijos están chiquitos y pensó así, adolescentes, y se quedó así, crecieron y quedó así. Y ¿sabe qué es lo triste? Que la herencia iba, mis hermanos, solamente que el joven, la jovencita, mis hermanos, quebrante con esa maldición. Porque, mis hermanos, una persona adulta puede quebrantar esa maldición. Por eso es tan importante que los jóvenes pongan mucha atención a la palabra y, mis hermanos, y pongan por obra lo que el Señor nos demanda en la palabra, y no, mis hermanos, heredar lo que venimos heredando de nuestros padres, ¿verdad? Un muchacho o una muchacha se tiene que esforzar cuando mire, mis hermanos, las calamidades que vivió, que pasó, las vergüenzas que quizás vivió. ¿Qué tiene que hacer? Buscar a Dios, porque no solo se trata de creer, solo se trata de, que digo que voy a obtener esto. No, se trata de, mis hermanos, de serle fiel a Dios. Y mirar de que aquello que está sucediendo en su vida es una maldición y que tiene que quebrantarla. ¿Cómo la va a quebrantar? Solo pensando diferente. A veces quizá no tienen ni que orar por aquella persona, no, que solo pensando diferente. Y decir, yo no quiero esta situación para mi vida. No, que mire, mis hermanos, hay gente que solo pensando a ver quién lo ayuda, quién le da. Mis hermanos, eso no es de parte de Dios. Nosotros somos los que tenemos que ser productivos. Nosotros tenemos que producir en el reino de Dios. Entonces, este personaje aquí, ¿qué dijo? Yo sé que tú eres hombre duro. O sea, para él, mis hermanos, era algo así. De que él, mis hermanos, tal vez pensaba que como recibió poco, que Dios a los demás sí les dio más. Qué injusto, si todos somos sus hijos. Y dice la palabra de Dios que Él no hace excepción de personas.
Pero ¿por qué cree usted que aquella persona esté en esa condición? Imagínense si el Señor le deja más en sus manos. ¿Qué hubiese hecho? Lo mismo hubiese hecho, porque esa mentalidad hubiese tenido. Entonces, que hay pérdidas para el reino. Y el Señor quiere que en el reino, mis hermanos, las cosas se multipliquen. Es como que nosotros, los siervos de Dios, imagínense, estuviéramos esperanzados, mis hermanos, a la gente. No, mis hermanos, nosotros tenemos nuestra esperanza en el Señor y sabemos que el Señor nos ha mandado, mis hermanos, a cumplir con una misión. Nosotros tenemos que creer, orar, clamar. Y mire, así como nosotros hemos estado hablando que los ríos del Señor van a llegar, que la palabra nosotros hemos declarado que llega a los países, a las naciones, que va a llegar y va a llegar. Y mis hermanos, se está cumpliendo porque está llegando, mis hermanos. Y sabe que está llegando a personas claves. ¿Sabe por qué le digo que está llegando a personas claves? Porque es gente que sí va a poner por obra la palabra. Gente, mis hermanos, que sí va a hacer que aquello se multiplique, porque eso es lo que nosotros hemos dicho, que llegue a personas, a familias, que esas familias se van a levantar a otros. Pero imagínense si uno, si así como está el mundo, así como la gente ahora, que no pone ni atención, que la gente ya no quiere nada, que la gente está fría. No, yo no creo en eso. Yo sé que la palabra no regresa vacía y que la palabra va a hacer lo que tiene que hacer, porque dice, envió la palabra y lo sacó de la ruina. Y sabemos, mis hermanos, que mucha gente que ha estado clamando, que ha estado pidiendo en otros lugares, mis hermanos, la respuesta le va a llegar, la van a poner por obra y esa misma gente van a sacar de la ruina a otras personas. Así lo creo yo. Yo no me enfoco, mis hermanos, en lo que está a mi alrededor, en lo que yo miro, que a veces, mis hermanos, de ver gente que no quiere. Entonces, mis hermanos, uno va a seguir enviando la palabra, creyendo en Dios, confiando en Dios, porque Dios nos mandó a hacer algo y nosotros lo vamos a hacer. Amén. Así quiero yo que usted piense de esa manera, que usted piense en grande, que lo que Dios lo ha puesto a hacer, mire, si es, como le decía, si usted está en un empleo, que usted ponga el más grande empeño por aprender, por, mis hermanos, por portarse bien, para que usted un día, imagínese usted, ¿verdad? A usted le sale otra oportunidad y que venga, ¿verdad? Y de aquel lugar que quizá usted creyó, me voy a otro lugar, gracias a Dios, porque yo me merezco lo mejor. No, de ese lugar, mis hermanos, de ahí va a salir la más grande bendición, porque imagínense, llaman a ese lugar y preguntan por usted, no viera aquí cómo se portaba de mal, y aunque la puerta ya esté abierta, porque Dios siempre cumple sus promesas, quizá alguien está orando para que la puerta se le sea abierta a usted en grande, se le abre, porque el Señor así es. Pero mis hermanos, usted mismo la va a cerrar porque no sembró nada bueno. Entonces, por eso el Señor a veces nos pone algo en nuestra mano. ¿Qué hacemos? ¿Lo vamos a cuidar? Es como alguien cuando está sirviendo en la iglesia, mis hermanos. ¿Qué tiene que hacer? Cuidar lo que Dios le ha dado. Pero mire, si no le dicen, haz esto, haz el otro, nunca lo hace. Nunca corre la mía extra. Nunca, mis hermanos, se le ocurre nada. Nunca sabe pensar nada. No mira nada. Y leen la palabra. Cuando dicen, ¿verdad? Ustedes siembran, pero en saco roto. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, a veces sembramos, pero porque nos lo están diciendo, porque nos están llevando casi que a la fuerza, pero nunca, mis hermanos, tenemos mente sin límites, la mente de Cristo. Entonces, qué triste y qué tremendo eso, mis hermanos. Para todo tenemos mente, para todo, lo que sea, para armar una fiesta, ahí sí. Tenemos las mejores ideas, pero para la casa de Dios no tenemos ninguna idea. Qué triste. Entonces, por eso, mire, este hombre, ya entendimos por qué el Señor le dio menos y por qué, porque el Señor sabía la mente que tenía, no podía poner cosas grandes en sus manos. Y si él le dijo que era un hombre duro, que era un hombre que le dijo, eres hombre duro, que cosecha donde no has sembrado y que recoge donde no has esparcido. O sea, que le estaba diciendo, ¿cómo quieres que uno sí haga esto, haga el otro? Y no me das lo que yo me merezco. Sabía que hay mucha gente que así piensa. Mire, hablan de todo, pero ¿qué es lo que hay? Amargura en su corazón. Entonces, una gente así, mis hermanos, nunca puede producir nada. Trabajemos con eso. Dejemos de estar juzgando, dejamos de estar señalando. Mira, hay gente ya grande que dice ser grande en el Señor, madura ya en el Señor, que dice que desde siempre ha oído palabra de Dios y que es un siervo de Dios. Mire, mi hermano, no se le puede decir nada, nada. ¿Por qué? Porque mis hermanos están siempre
molestos, porque en su corazón no hay nada bueno. Entonces, aquí estamos viendo, es gente que no va a llegar, mis hermanos, a ver las bendiciones que Dios tiene preparadas sobre él, porque las bendiciones ahí están. Somos nosotros los que arrebatamos las bendiciones del reino. Amén. Entonces, mire lo que aquí le dijo el Señor en ese momento. ¿Y qué hizo este hombre? Si se da cuenta también, dice que él, mis hermanos, así que tuve miedo y fui y escondí su dinero. Aquí en Reina Valera dice, respondiendo a su señor le dijo, siervo malo, en el 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra, aquí tienes lo que es suyo. O sea, ¿qué hizo él? Ahí dice escondí, pero él lo que hizo fue enterrarlo. Cavó un hoyo y ahí lo metió. Ay, que se quede, dijo, cuando regrese, ahí le voy a detener, por lo menos que diga que no se lo agarré. Ahí se lo voy a tener. Todo lo que Dios pone en nuestras manos, mis hermanos, tiene que fructificar. Su familia, su casa, su empleo, todo, en todo lugar usted tiene que fructificar. Usted tiene que ser el mejor. Entonces, no espere, no esté orando, no esté clamando. El Señor lo quiere ver a usted accionar. No accionamos, no va a pasar nada. Mira, hay gente, yo he oído personas, mis hermanos, que es un buen consejo el que dan, que le dicen a mucha gente, aunque no le paguen en algún lugar, porque hay excepción de muchas cosas. Pero si es un lugar donde usted va a aprender, usted va a aprender. Usted cree que si usted, mire, yo le he puesto que si usted no le pagan nada y solo le dicen, no, pues te vamos a dar la oportunidad de que aprendas. Pero usted cree que si usted hace eso, Dios no le va a dar más entendimiento, más ideas que quizá el dueño del lugar. Y usted cree que al rato no va a ser usted hasta el jefe. O usted aprende y Dios lo llevó a aprender a ese lugar y usted es agradecido. Usted un día va a tener un negocio porque Dios le abrió ahí la puerta. Pero imagínense si todo el tiempo, hasta vuelta que da, hasta porque mueve los ojos, que la gente a veces quiere que le pague. Cuando se le está abriendo una puerta, porque imagínense, ese es un tiempo que la persona se va a tomar en enseñar. Y ese tiempo, póngale que tal vez esa persona para haber logrado eso, quizá tuvo que pagar en algún lugar para poder aprender. Por eso dice el Señor que el que no da, no recibe. Dando es como se recibe. Yo nunca doy nada, nunca soy fiel en ningún lado, hablo de medio mundo, no agradezco nada, no voy a recibir nada. Amén. Miremos aquí lo que le pasó a este hombre. Entonces le dijo, pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. ¿Cómo le dijo? Siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco, le dijo, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y désenlas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más, y al que tendrá en abundancia, dice. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Qué va a pasar? Mire, donde dice échenlo a la oscuridad. O sea, mis hermanos, una persona se va a las tinieblas. Esa persona, mis hermanos, sabe, por eso usted ha visto que hay personas que dicen, ni aún lo que le está pasando, ni así recapacita, más rebelde se volvió. Sí, hay gente que a veces, mis hermanos, cuando le pasa algo, más rebelde se vuelve y mire, acumulando pecado sobre pecado, porque empieza a hablar de medio mundo. Mis hermanos, todo el tiempo se mantiene molesto, enojado, pero ya es un plan divino. Dios lo permite, mis hermanos, porque es gente que no cuidó lo que Dios le puso en sus manos. Hay hombres que no cuidan sus hogares, mis hermanos, después se arrepienten, pero ya es muy tarde. Hay mujeres también que no cuidan sus hogares, después se arrepienten, pero es muy tarde. Hay gente, mis hermanos, que jamás, mis hermanos, se arrepiente de lo que hizo. Todo el tiempo, mis hermanos, dice, yo ya le pedí perdón a Dios y Dios ya me perdonó. No, mis hermanos, el perdón se alcanza de parte de Dios cuando nosotros hacemos lo bueno delante de Dios.
No solo que digamos que ya Dios nos perdonó y que yo no voy a cargar con culpa. Porque mire, hay gente que se agarra de cualquier cosa para hacer lo que quiere, pero nunca le dice al Señor, Señor, así es como yo debo de dirigirme, así es como yo debo de ser. Porque mis hermanos, dice el Señor que al que más le da, más le demanda. Imagínense si usted dice que Dios ya lo perdonó, entonces deberíamos de tener un mejor comportamiento delante de los demás, mostrando el amor de Dios, deseando lo mejor para los demás. Siempre declarando lo bueno que salga de nuestra boca. Pero así como este hombre, mire el comportamiento. ¿Y qué le pasó? Mis hermanos, el Señor dijo, quítenle hasta lo que tiene y désenlo al que tiene más. Entonces a veces hay gente que se enoja y dice, ¿verdad? ¿Por qué fulano sí, mengano sí? Y ay, yo miro que esto y que el otro. Y mis hermanos, es que así es. Así pasa. ¿Por qué? Porque aquella persona sí tienes, porque aquella persona ha cuidado lo que Dios le ha dado. Y Dios así es, cuando Él empieza a dar, da y da y da, y mis hermanos, ahí no hay ningún límite. Pero, ¿qué pasa? El Señor, mis hermanos, es tan especial con nosotros que mire, por eso el Señor dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Nadie puede llegar a lo mucho si en lo poco que obtuvo no fue fiel. Amén. Tenemos que ser agradecidos, mis hermanos. Vamos a otra cita bíblica y vamos a leer ahora. Estábamos en Mateo 25 y ahora vamos a leer Mateo 6:13. Aquí mismo en Mateo 6:13. Dice la palabra de Dios. Mateo 6:13. Dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Entonces, mis hermanos, que si usted se da cuenta, usted lee aquí desde el 5, en Mateo 6:5, dice al inicio, dice la oración, dice en versión internacional. Si usted lo lee en Reina Valera, dice Jesús y la oración. En ese momento, mis hermanos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron que les enseñara a orar. Y sabe que el Señor, mis hermanos, les enseñó una oración. Cuando ustedes vayan, les dijo, y oren de esta manera. Y les dijo aquí, y mire, en una parte, ¿verdad? Aquí como lo leímos en el 13, dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Lo leemos también en Reina Valera. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. O sea, ellos reconocían, tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuyo es todo, Señor, todo a ti te pertenece. Por eso ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, a no desviarnos, Señor. Y aquí, mire, si se da cuenta, le dice en Reina Valera, dice, no nos metas en tentación. Y aquí en Internacional dice, líbranos de la tentación. Porque ¿sabe por qué ellos le decían, no nos metas? Porque el Señor pasa exámenes, hermanos. La gente le echa la culpa al diablo y dice, es que el diablo, dice, no, el diablo se metió porque el diablo, ay, es que el diablo lo enreda a uno. ¿Por qué lo va a enredar a usted el diablo? El diablo no puede llegar, no puede entrar a su vida si él, mis hermanos, mira que ahí no hay carnalidad, mira que ahí hay espiritualidad, ahí mira que, ¿verdad? Hay oración, que hay, mis hermanos, santidad en aquel hogar, en aquella casa. Él le va a llegar, mis hermanos, a él cuando él, mis hermanos, sienta aroma a unción celestial, él, mis hermanos, sale huyendo. Él no soporta la unción. ¿Por qué cree usted que en una iglesia, mis hermanos, lo que más, mis hermanos, se tiene que cuidar, ¿verdad? Es de alabar y adorar al Señor. ¿Por qué cree usted que tanto que mis hermanos, le decimos a las personas, olvídese de todo, métase en esa presencia, métase en esa unción, adore al Señor, alabe a su Señor? No que la gente mire viendo para todos lados, le agarra de todo. Empiezan a buscar el chicle, empiezan a buscar el dulce porque no aguantan, porque no soportan. Mis hermanos, es porque mis hermanos, uno tiene que tener dominio propio, uno tiene que uno ministrarse en ese momento. Y decir, yo vine a adorar al Señor, porque es ahí donde, mis hermanos, todo lo demoníaco sale huyendo. Pero imagínense, si yo, mis hermanos, no uso el poder de Dios, ¿cuándo todo aquello se va a ir de mi vida?
Y hay gente, mis hermanos, que no le gusta llegar a adorar al Señor. Mis hermanos están tomados por el enemigo y piensan, como gracias a Dios oí la prédica, por lo menos oí la oración. Nada va a llegar a su vida porque primero no sembró. Por eso dice, mis hermanos, que nosotros tenemos que sembrar. Dando es como se recibe. Yo no doy nada, yo no voy a recibir nada. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender y saber cómo es que se alcanzan todas las bendiciones del reino. Por eso Dios aquí, líbranos de caer en tentación, porque somos tentados, mis hermanos, a hacer lo malo cuando no hay presencia, cuando no hay unción. Porque mire, una persona que no adora, una persona, mis hermanos, que en su casa no la satura de la presencia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, mis hermanos, va a estar expuesto a cualquier cosa fea, mis hermanos. Nunca hay agradecimiento. Mira, hay gente que ni se haga lo que se haga, no hay agradecimiento, mis hermanos. Entonces, tenemos que ser agradecidos. Tenemos que dar gracias a nuestro Señor por cada día que Él nos presta la vida. Un día más de misericordia, Señor. Un día más, Señor, que tú nos extiendes la misericordia. Padre, quizá para este día, yo no sé, Señor, quizá yo ya no tendría ni que estar en esta tierra y tu misericordia es por tu amor. Entonces hoy decido, Señor, yo ser mejor. Señor, permíteme darte alabanza, adoración. Señor, no permitas que entre, Señor, que yo caiga en las tentaciones. A Dios le tenemos que pedir eso para que Él, mis hermanos, haga que nosotros tengamos ese dominio en nuestras vidas. Porque es de la mano de Dios que viene todo. Pero nosotros, mis hermanos, somos los que decidimos qué queremos para nuestra vida, qué queremos para nuestra vida. Por eso aquí la palabra es muy clara. La palabra nos está hablando, nos dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Entonces, aquí me gustó, aquí como lo dice en Reina Valera, donde dice, y no nos metas en tentación. Dice, y no nos metas en tentación más, líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén. O sea que le estaban dando honra y gloria al Señor en todo momento, en todo tiempo, mis hermanos. Y qué triste cuando nosotros no honramos a Dios en todo momento y en todo tiempo. Todo tiempo tiene que honrar usted a Dios, con lo poco, con lo mucho, para que tenga aún más, ¿verdad? Porque recuérdese, mis hermanos, que lo que viene de Dios es para siempre, no es para un ratito. Y hay gente que a veces por un momentito, como le digo, mira por ahí en su milagrito, su gloria, y ahí se queda. No vivamos de glorias pasadas, vivamos de glorias presentes, porque en el Señor, mis hermanos, vamos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Así que yo le dejo esta prédica en su corazón. Pongámosla por obra. Póngala usted por obra, para que su familia la ponga por obra, para que otras personas la pongan por obra. Recuérdese que todo aquel que no da fruto será cortado, mi hermano, lo dice la palabra. Y dice la palabra de Dios, ustedes sin mí, dice el Señor, no pueden dar fruto. Lo dice en Juan 15, ustedes si no están unidos a mí, dice, ustedes no pueden hacer nada. Tiene que haber una unión, mis hermanos, con nuestro amado Jesucristo. ¿Y cómo estamos unidos a Él? A través de la palabra. Y a través de la palabra, a través de Él, que es la palabra, vamos a estar unidos a nuestro Padre Celestial. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que Él sea nuestra guianza. Porque recuérdese que si no está la presencia de Dios con nosotros, mis hermanos, nosotros vamos a fallar. Pero si Él está con nosotros, nosotros vamos a ser coherederos de todas las bendiciones, mis hermanos. Yo eso es lo que anhelo para su vida, para su casa, para sus hijos. No se ofenda, no se moleste cuando usted es confrontado con la palabra. Al contrario, agradezca. Si usted ahorita está pasando por alguna situación, usted oyó la palabra de Dios y palabra confrontativa, agradezca, dele gracias al Señor, dígale gloria a ti, Señor. Sabe que sin necesidad quizá de que tal vez estén orando por usted, si usted hoy lo recibió, lo atesoró en su corazón, hoy el Señor lo libertó. Usted hoy va a tener otra mente. Usted ya no va a tener la misma mente de escasez que ha venido teniendo. Y
que tenga compasión de no dejar esa herencia en su familia. Tenga compasión, mi hermano. Porque si usted se da cuenta, analice. A veces cuando ya, mis hermanos, hay familias que ya hay más generación y dése cuenta si no han caído en lo mismo. Mis hermanos, con aquella escasez. ¿Por qué? Porque la escasez primordial viene, mis hermanos, de la mente. Esa mente que está atada. Por eso declaremos que el Señor, mis hermanos, nos ha dado su mente. La mente de nuestro Señor Jesucristo no tiene limitaciones. Pero usted no tenga limitaciones para el reino. Porque somos a veces, mis hermanos, que ni pena nos da para declarar, ahí sí no tenemos limitaciones, pero para hacer lo que Dios nos dice, ahí no podemos. Dios sabe y Dios conoce mi corazón, decimos, sí, por eso Dios conoce nuestro corazón y por eso, mis hermanos, no puede poner mucho en nuestras manos, aunque lo deseemos y aunque así tengamos los mejores talentos que creamos y las mejores habilidades, a veces no hacemos crecer nada, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no somos, mis hermanos, de una mente, como le dijera, de parte de Dios. No tenemos la mente de Cristo, porque el Señor, mis hermanos, no tiene límites. Somos nosotros los que lo limitamos a Él, a que no dé lo que Él quiere darnos. Amén. Así que le doy gracias a Dios por su vida, por su casa, y el Señor sabe que estamos clamando, estamos orando por usted, ¿verdad? Estamos orando también, mis hermanos, yo no sé, ¿verdad? Si usted está en algún otro país, también estamos orando por cada país, por cada nación. Le pedimos al Dios Todopoderoso, que es el tiempo y es el momento, el corazón de los hijos se vuelva al Padre. Este es el tiempo, este es el momento que tenemos que hacer que el Espíritu de Dios se derrame, porque dice la palabra de Dios que no va a ser con espadas ni con ejércitos, sino que con el Santo Espíritu de Dios. Y es lo que menos le damos lugar al Espíritu Santo, mis hermanos, porque nosotros a veces nos dejamos llevar por lo que estamos viendo. Nosotros tenemos que saber, mis hermanos, que en estos tiempos, en estos momentos, lo que nos va a mantener firmes es la palabra de Dios. Así que no dejemos de oír palabra de Dios, oigamos palabra de Dios. Bendiciones, mis hermanos, muchas gracias a usted que se conectó, muchas gracias a usted que mandó aquel mensajito y muchas gracias a todos aquellos que también hoy compartieron esta palabra con familia, con amigos. Sígalo haciendo y cuando ya también el tema esté en el YouTube, vuélvalo a mandárselo a su familia, porque recuérdense que el Señor siempre nos va a hablar de muchas maneras. Trabajemos en la obra, hermanos, para que todos podamos hacer juntos lo que Dios nos mandó a hacer. No seamos egoístas. Enviemos palabra de Dios a la gente necesitada, porque dice el Señor, la mies es mucha, hay tanta necesidad y los obreros son pocos. Conviértase en ese obrero, siembre para cosechar. Amén. Así que muchas bendiciones. Recuérdese, tenemos una cita con el amado el día viernes a las 11 de la mañana nuevamente y el día domingo a las 11 de la mañana también en nuestro servicio dominical. Bendiciones, mis hermanos, de lo alto.